Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un texto con una fuerza cultural tremenda, el capítulo 11 del Génesis. Sí, un capítulo muy conocido sobre todo por una parte. Exacto. Tenemos aquí un relato que toca temas, universales, ¿no? La ambición humana. ¿Cómo explica este texto el origen de tantas lenguas? Ujú. La diversidad lingüística, sí. Y también una genealogía, una lista de nombres muy detallada que los conecta el mundo post-diluviano con una figura clave, que será Abraham. Fundamental para todo lo que sigue. Pues ese es nuestro objetivo hoy, desentrañar un poco estos elementos. Vamos a ver la historia de la Torre de Babel, ese intento de tocar el cielo, Literalmente. la respuesta divina, según el Génesis, claro, y luego seguiremos esa línea de generaciones hasta la familia de Taré y, por supuesto, Abraham. Va a ser un viaje por la unidad, la confusión, la dispersión y los linajes. Empezamos. Vamos a ello. Vale, el capítulo arranca con una imagen muy potente. Nos dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, la humanidad junta, ¿no? Una unidad total. Y en movimiento, migrando desde Oriente. Y se asientan en un sitio concreto, una llanura en Sinar, Mesopotamia. Una zona muy significativa históricamente, claro. Y de ahí, de esa unidad, surge una idea, un proyecto colectivo. Dicen, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Fíjate que mencionan la tecnología. Sí, es curioso. Usan ladrillo cocido en lugar de piedra y asfalto, betún, como mezcla. O sea, se ve ingenio, ¿no? Puesto al servicio de una meta común. Una meta muy ambiciosa. ¿Y cuál es esa meta? El texto lo deja clarísimo. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Ahí está la frase clave. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La ambición está ahí. Quieren fama colectiva, un nombre. Y evitar la dispersión. Parece que le tienen miedo a eso. Quieren unidad, pero forzada. Y bueno, lo de la torre hasta el cielo suena a desafío. Desde hoy, construir algo grande es progreso, ¿no? ¿Dónde está el problema para el relato? ¿Solo la altura o es la intención? Yo creo que va más por la intención. Es una pregunta clave, sí. Más allá de la obra en sí, el relato parece centrarse en la motivación, en el porqué. Esa frase cuya cúspide llegue al cielo. Y sobre todo el hagámonos un nombre. Sí. Se suele interpretar, dentro de la propia lógica narrativa, como un acto de soberbia, de orgullo desmedido, lo que los griegos llamaban hubris. Ah, claro. Es como si la humanidad buscara la gloria y la seguridad por sí misma, ¿sabes? Intentando quizá equipararse a lo divino, o al menos no depender de ello. Es esa autosuficiencia colectiva lo que el texto presenta como problemático. Entendido. Y entonces viene la reacción. El texto describe una intervención divina muy directa. Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Una imagen muy gráfica, casi, antropomórfica. La divinidad bajando a inspeccionar. Y la evaluación que hace es crucial. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Parece que ve esa unidad y esa capacidad como algo que, sin control, podría ir por mal camino. Desde la perspectiva divina del relato, claro. Podría ser una fuerza imparable dirigida a fines incorrectos. Y la consecuencia, la decisión que se narra es drástica. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Directamente a la raíz del problema. Exacto. Quitarles la herramienta que permite esa colaboración. La comunicación. Y las consecuencias son inmediatas, según el texto. Se rompe la comunicación, claro, el proyecto se para en seco. Y dejaron de edificar la ciudad, dicen. Eso es. Y el resultado final es la dispersión. La humanidad acaba esparcida sobre la faz de toda la tierra. Se cumple lo que temían, pero provocado por su propio proyecto, irónicamente. Y está el nombre del lugar, Babel, el texto lo relaciona con confundir. Sí, con el verbo hebreo balal. Es un nombre etiológico, de estos que explican un origen. En este caso intenta explicar la diversidad de idiomas y por qué los pueblos están dispersos geográficamente. Un contraste total con la unidad del principio del capítulo. Es increíble cómo un relato tan corto intenta dar respuesta a preguntas tan grandes, ¿no? Sobre la condición humana, las lenguas, las culturas. Sí, es muy denso en significado. Y justo después de este drama colectivo en Babel, el foco de la narración cambia.
Bueno, radicalmente. Sí, es como si la cámara hiciera un zoom muy rápido. Pasamos de toda la Tierra a una línea familiar súper específica. Exacto. Ahora el texto se centra en la genealogía de Sem, uno de los hijos de Noé, de los que sobrevivieron al diluvio. El linaje elegido para continuar la historia principal. Y nos da un dato muy concreto. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y añade, 2 años después del diluvio. Marca un nuevo inicio, ¿no? La era postdiluviana. Un nuevo cálculo del tiempo. Y la estructura que sigue es muy repetitiva, casi un ritmo. Se dice el padre, la edad al engendrar al siguiente de la línea, ¿cuántos años vivió después? Ujú. Y siempre añade y engendró hijos e hijas. Un recordatorio de que había más ramas, aunque el foco esté en una. Eso es. Por ejemplo, Sem vivió 500 años más después de Arfaxad. Arfaxad, 403 años más después de Sala. Sigue llamando la atención la longevidad, ¿verdad? Sí, aunque si te fijas, ya es menor que la de los patriarcas antediluvianos, los de antes del diluvio. Hay como una tendencia a la baja. Es verdad. Y estas listas, estas genealogías tan detalladas, bueno, eran importantísimas en el mundo antiguo. Cumplen varias funciones. ¿Cómo cuáles? Una continuidad histórica. Conectan el presente de la narración con ese pasado fundacional, el mundo renacido tras el diluvio. Y lo hacen a través de un linaje considerado justo, el de Sem. Vale, establecen un vínculo. Y por otro lado, que quizás es lo más importante para lo que viene después, trazan una ruta muy específica desde Sem hasta Abraham. El protagonista que está por llegar. Exacto. Es una forma de legitimar su importancia, de decir, ojo, la historia importante pasa por aquí. Y claro, te hace preguntar, ¿por qué esta línea y no otra? El narrador está guiando al lector. Sí, es como si el foco se fuera cerrando. Después de la dispersión de Babel, que era universal, ahora nos llevan de la mano generación tras generación. Hacia un punto muy concreto. El linaje es Sem, padre de Arfaxad. Arfaxad, padre de Sala. Sala, padre de Eber. Eber. Un nombre interesante. Algunos lo relacionan con la palabra hebreo. Podría ser una pista. Anda. Pues Eber, padre de Peleg. Peleg, padre de Reu. Reu, padre de Serug. Serug, padre de Nacor. Y finalmente, Nacor, padre de Taré. Y ahí nos detenemos. La cadena nos lleva a la siguiente escena importante. Justo. Llegamos a Taré. El texto nos dice que vivió 70 años y engendró a 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Aquí el ritmo cambia un poco, ¿no? Ya no es solo la lista. Se detiene más, nos da detalles familiares. Nos cuenta algo triste, pero importante. Harán, uno de los hijos de Taré, que era el padre de Lot, Lot, que luego será compañero de Abraham, murió antes que su padre, Taré, y murió en su tierra natal, Ur de los Caldeos. Ur, una ciudad importantísima en Mesopotamia, un centro cultural, religioso, una de las cunas de la civilización. Nos sitúa geográficamente. Totalmente, y a continuación se definen las relaciones familiares clave. Abraham se casa con Sarai. La pareja protagonista. Su hermano Nacor se casa con Milca, y aquí un detalle de parentesco curioso para nosotros hoy. Milca era hija de Harán, el hermano muerto. O sea, Nacor se casa con su sobrina. Algo que no era tan extraño en algunas culturas antiguas. Claro. Y justo después de presentarnos estas uniones, el relato suelta una bomba informativa, algo que va a ser crucial para todo lo que sigue. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y es que la colocación de esta frase es brutal, narrativamente hablando. ¿En qué sentido? Venimos de una genealogía larguísima, casi obsesiva con la procreación. Engendró a este, vivió tantos años después de engendrar a aquel. La vida se transmite, ¿no? Sí, es el tema central de esa sección. Y justo cuando nos presentan a la esposa del que va a ser el gran protagonista, Abraham, ¡zas! Nos dicen que es estéril. Crea una tensión enorme. Exacto. Es como poner una pregunta gigante en medio de la historia que va a empezar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a continuar este linaje que nos han trazado con tanto cuidado? Prepara todo el terreno para el gran tema de los próximos capítulos, la promesa de descendencia a Abraham y Sarai, precisamente contra toda lógica humana o biológica. Claro, la esterilidad no es un dato sin más. Para nada, es un motor fundamental de la trama que está por venir. Tiene toda la lógica narrativa. Y entonces, leemos que Taré, el patriarca, el padre, toma la iniciativa, decide emigrar.
se pone en marcha. Reúne a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo del difunto Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de Abram. Y parten juntos desde Ur de los Caldeos. Un grupo familiar en movimiento. Y tienen un destino claro, lo dice el texto, para ir a la tierra de Canaán, esa tierra que luego será tan importante. La tierra prometida en el futuro de la narración. Pero el viaje se queda a medias, al menos en esta etapa. Dice que llegaron hasta Harán y se asentaron allí. Harán, otra ciudad importante más al norte. Estaba en las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Anatolia, con Siria, con Canaán. O sea, no llegaron a Canaán. Se quedaron en Harán. Exacto. Si lo piensas en un mapa, es una migración importante desde el sur de Mesopotamia, Ur, con un objetivo claro, Canaán, pero que se detiene a mitad de camino, en Harán. Y es allí donde muere Taré. Sí, el último versículo del capítulo lo dice. Taré muere en Harán a los 205 años. Esto deja a Abram en una situación como en suspenso, ¿no? Sí, como en un limbo. Está en Harán, no en Ur, pero tampoco en Canaán. Está con Sarai, de quien acabamos de saber que es estéril. Y con su sobrino Lot, el que inició el viaje, Taré, ya no está. El escenario queda listo. Totalmente preparado para que ahora la atención se centre por completo en Abram y en el nuevo giro que va a dar su vida a partir del capítulo 12, justo desde Harán. Muy bien, pues hagamos un pequeño balance de este capítulo 11. Hemos empezado con esa imagen de unidad en Babel. Una unidad que deriva en ambición. Luego la confusión de lenguas, la dispersión, según el relato claro. Después hemos seguido ese hilo de la genealogía de Sem que nos conecta con el pasado y nos guía. Un puente narrativo y temporal. Y hemos acabado en Harán, con la familia de Taré, con Abram y Sarai, y esa tensión por la esterilidad. Todo parece preparado para la historia de Abram. Exacto. Y si damos un paso atrás, una reflexión final que surge con mucha fuerza de este capítulo es el contraste tan claro que presenta. ¿Entre qué? Por un lado, Babel. Un proyecto colectivo, casi anónimo, hagámonos un nombre, pero no un nombre propio, buscan la fama y la unidad por sus propios medios. Y acaba en fracaso y fragmentación, según el texto. Eso es. Y por otro lado, el capítulo termina preparándonos para lo contrario. La historia se va a enfocar en un individuo, Abram, y en su descendencia. Y a él sí se le promete un nombre. Justo. Se le promete un gran nombre y ser origen de una gran nación. Pero no por construir una torre, sino por una relación específica con la divinidad que se desarrollará después. Es un contraste muy fuerte, sí. Entonces, quizás el texto sugiere un patrón. Una tensión entre los intentos humanos de autoafirmación colectiva, que a menudo acaban mal por orgullo, digamos, y una dinámica donde la historia avanza o se redirige a través de elecciones y promesas a individuos concretos. Como ciclos de dispersión humana y reagrupación o redirección divina a través de linajes. Podría ser una lectura. Plantea preguntas interesantes sobre cómo se ven a sí mismas las narrativas fundacionales, ¿no? Sobre el origen, la identidad, el destino. ¿Es la historia humana, desde esta perspectiva, un ciclo de unidad rota y reconfiguraciones a través de figuras elegidas? Bueno, es algo que da que pensar. Desde luego. Y con esa pregunta abierta sobre patrones y propósitos en la historia, pues concluimos nuestra inmersión de hoy en el Génesis 11.